Era en tiempos antiguos, en que vivía vigoroso en el alma de los iniciados, el pensamiento que cada ser humano enfermo por naturaleza está, y la educación era considerada como el proceso sanador que otorgaba al niño en su maduración la salud para una existencia humana plena. Buenas noches. Este es el verso que dio Rudolf Steiner, a todos aquellos que estaban, sobre todo a los médicos jóvenes, que estaban en relación al proceso pedagógico. El médico escolar nació siempre en la idea de Rudolf Steiner como un acompañante en el maestro. Salud y educación, dos procesos que tienen que estar siempre juntos. La primera escuela Waldorf nació de una necesidad que en 1919 había muchos niños que ya estaban traumatizados, niños con shock postraumático de la guerra, niños que tenían trastornos de la nutrición, miedos, ausencias de sus padres. Y entonces el dueño de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria le pidió a Steiner que le ayude a él a poner una escuela para todos esos niños que estaban para los niños de los trabajadores de esa fábrica. Y Steiner le había pedido al médico Eugen Kolisko que lo acompañara, y él empezó su camino en la escuela en 1921. Y así comenzó la medicina escolar, un médico que conocía a todos los niños, que acompañaba también en el proceso pedagógico. Y así fue creándose el camino de la medicina escolar, hasta que en 1987, con Michaela Klöckler, empezaron a hacer congresos internacionales de medicina escolar. Todos los años se reúnen los médicos escolares en el Goetheanum en Dornach para encontrarse y para charlar de todos aquellos temas que tienen que ver con la medicina escolar. Yo empecé a ir en el 1999 y ahí fui sistemáticamente hasta que, nació mi primera hija y ahí dejé de ir y volví a ir en 2011. Digamos un poquito de mi historia: yo soy médico pediatra, médico escolar, hice mi carrera en una de las universidades de Buenos Aires, que es una buena universidad. Y cuando yo nací en un hogar antroposófico. Mi mamá era maestra de jardín infantes y mi madrina fue la fundadora de la primera escuela Waldorf de la Argentina. Ahí hice mi jardín infantes, hice primaria, hice secundaria. Después dejé un año porque no sabía qué era lo que hacer y vino mi hermano y me dijo: te inscribí en la carrera de medicina. Dije, bueno, vamos. Entonces, los dos empezamos la carrera de medicina. Y ahí empecé. Yo al mismo tiempo jugaba en un equipo de primera de fútbol. Y mientras jugaba al fútbol, tocaba el violín, iba a la comunidad de cristianos. No sabía bien qué quería hacer hasta que de pronto, mientras jugaba al fútbol, me desgarré. Y ahí me retiré así del equipo y volví a la comunidad de cristianos, donde yo soy miembro también. Y dije, no, yo quiero ser médico. Entonces, seguí la carrera y como todavía no sabía qué quería hacer, entonces había campamentos de niños en la comunidad de cristianos y entonces empecé a participar en esos campamentos que son 11 días donde uno va y cuando me di cuenta, entonces me inscribí en la carrera de pediatría. Y cuando estaba terminando la carrera de pediatría, mi madre me dijo, me parece que sería bueno que seas médico escolar. Entonces, qué bueno. Entonces dije, sí, me parece lindo, pues yo quiero ser pediatra, me parecía bueno. Yo siempre estaba en relación en las escuelas, siempre participé. Y entonces, cuando estaba por terminar la carrera de pediatría, dije, me voy a ir a Alemania a hacer una especie de concurrencia en hospitales. Estuve en el hospital de Herdecke, en el hospital Fielder Clinic de Alemania,
y ahí, bueno, hice mi experiencia. Ahí conocí por primera vez en el Congreso de Pediatría, conocí a Michaela Klöckner, que me invitó a Dornach, y ahí fue mi primer Congreso de Medicina Escolar en 1999, y a partir de ahí empecé, porque es como que de una forma inconsciente fui guiado sin yo tener idea y yo aceptando las cosas que me iban pasando en ese camino. Y cuando después de 5 años, donde mi señora ya estaba lista para que yo me fuera de nuevo a hacer mi experiencia en Alemania, yo estaba estudiando, pero de pronto llegué a un techo en donde yo sentía que no podía estudiar más, que todos los conocimientos que había adquirido hasta ese momento, que iba creciendo, de pronto tenía un techo, más no podía estudiar. Entonces fui a Alemania y ahí me encontré en el Congreso de Médicos Escolares, participé y después ya había decidido encontrarme con un médico que se llama Bruno Calegaro, que es médico escolar, pedagogo curativo, que trabaja en Kassel, y ahí empezamos a charlar con él. Mientras él participaba, yo estaba ahí paseando en Dornach y después en los momentos que él tenía libre trabajaba con él muchos temas de la medicina escolar, hasta que un día ya tocaba irnos. Él se iba para Kassel, yo me iba para Herdecke, que es uno de los hospitales antroposóficos, a visitar a un médico, al director porque iba a dormir en la casa del director de ese hospital. Y mientras íbamos hablando, de pronto él dijo algo que yo ya sabía, que uno tiene herencia, hablamos de herencia de física, herencia etérica, herencia astral y herencia de yo. Y ahí de pronto, como un niño pequeño que primero tiene la conciencia del yo, de pronto tiene un sentimiento de ese yo, de pronto me cayó como herencia de yo. Y yo me imaginaba en ese óvulo fecundado, de pronto estaba yo gestándome y de ahí adentro mi papá y mi mamá. Y ahí no pude aguantarlo, dije no hablamos más, no puede ser que haya herencia de yo en mi lugar. Y dejé de hablar con eso, nos fuimos a tomar un café con leche en el tren y llegué a Herdecke y ahí estuve con el médico. Al día siguiente fui a trabajar al hospital con él y de pronto empecé a tener dolores de cabeza y empecé a tener fiebre y empecé a tener vómitos. Estaba somatizando toda esa crisis que me había pasado a mí de tener esa experiencia de tener en mi interior herencia de mis padres, pero en mi yo. Entonces me fui a la casa y mientras estaba vomitando, imagínense, tirado en el piso, vomitando, iba al baño, volvía, iba al baño, y cuando estaba tirado ahí, de pronto empezaron a formarse imágenes. Y con el médico habíamos hablado que el ser humano son esferas. En todos somos esferas. Y a mí se me venían esferas de distintos colores, y de pronto me veían, me decían, hay que internarte, pues vos estás mal. Yo dije, no, déjenme. Y yo sentía que esas imágenes que a mí se me venían, todavía no estaba cumplido. Yo tenía ganas de dibujarlo, pero decía, no, tengo que esperar un poco, tener paciencia. Hasta que esa imagen se me formó, y entonces, imagínense, uno está así, me levanté y dije, denme papel y lápiz. Me dijeron hay que llevarlo urgente al hospital, pero no. Y la imagen que surgió fue esta. Esta es la imagen que yo tuve en ese momento de fiebre, de vómitos, de rechazo y de eso. Y esto uno lo puede ver de esta manera. Si uno lee el libro de Pedagogía Curativa, el 5º capítulo, uno puede ver una imagen arquetípica. Esta imagen que uno ve de color azul puede ser la tierra. Uno puede ver la parte de la tierra, ¿sí? La capa terrestre, la capa de agua, donde están los ríos subterráneos, los mares subterráneos, todo. Más en su interior está el magma en movimiento, que es todo ese magma caluroso que produce todas las tormentas, los tsunamis y las explosiones y todas las erupciones de las montañas, de los volcanes. Y más adentro, fuego tan grande como el calor que hay en el sol.
Pero esta imagen, ¿qué puede ser también? Puede ser una célula que puede ser el tejido epitelial, ¿sí? Puede ser el epitelio, puede ser el líquido intracelular, toda la parte de creación de enzimas, ribosomas, mitocondrias, hay todo un movimiento, y acá está el núcleo de la célula. Pero esto también puede ser nuestra cabeza, como describió Steiner. Steiner describió que en nuestra corteza, en nuestra calota, tenemos nuestro cuerpo físico, por dentro está el líquido intracefalorraquídeo, ¿sí? Por dentro tenemos todo lo que tiene que ver con las células grises y blancas de nuestro cerebro, y bien adentro los núcleos. Los núcleos, ¿dónde están? Y entonces uno puede decir que esto es el cuerpo físico, esto es el cuerpo etérico, el cuerpo astral, y esto es el yo. ¿Sí? Y en nuestro metabólico motor, en nuestra parte metabólico motor, es al revés. Tenemos no por fuera el cuerpo físico, sino el cuerpo físico visible. Y por fuera, un poquito más, excediéndolo un poco, pero no tanto, porque el cuerpo etérico tendería a ir hacia el exterior, si no fuera que está contenido por el cuerpo físico. El cuerpo físico permite que haya memoria, porque la memoria está en el cuerpo etérico, pero no se va hacia el cosmos porque el cuerpo físico le da una forma. Por fuera, excediéndolo, tenemos nuestro cuerpo astral y más por fuera nuestro yo. La acción es de adentro hacia afuera y de acá es de afuera hacia adentro. Y si nosotros vemos cómo es en un recién nacido, no en un recién nacido, cómo es una madre embarazada, imaginémonos que esto es una mujer. Steiner dijo que cuando el niño está gestándose, su cuerpo físico está visible, pero está flotando en el líquido amniótico. En el líquido amniótico es donde encarna lo etérico. El cuerpo astral está en el cordón umbilical y en la alantoides, y por fuera tenemos el corion, que tiene que ver con la placenta, en donde encarna el yo. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, vieron que nosotros hablamos del nacimiento del cuerpo físico, el nacimiento del cuerpo etérico, hablamos del nacimiento del cuerpo astral, hablamos del nacimiento de nuestro yo. Y uno puede ver que, como yo había dicho antes, nosotros recibimos la herencia de nuestros padres, pero nosotros no solamente tenemos una herencia de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo etérico, sino también con nuestro cuerpo astral tenemos una herencia a través de la lengua materna, que eso está sobre todo regido por el cuerpo astral. Y también tenemos el yo nuestro, el yo de nuestras familias y el yo del pueblo. Y a medida que nosotros vamos desarrollándonos, vamos creciendo. A diferencia de los animales, que los animales pueden seguir subsistiendo cuanto más parecidos son a sus padres, porque sus padres tienen esa característica de poder saber qué es lo que tienen que hacer, poder cazar, poder esconderse de los peligros, pero poder cazar aquellos animales que, digamos, que ellos necesitan para alimentarse. Nosotros tenemos que ir diferenciándonos cada vez más. Tenemos que ser nosotros mismos, porque nosotros como humanidad tenemos un camino. Y ese camino es el camino de la libertad, el camino de poder decidir por nosotros mismos, el camino como humanidad de tener esa libertad para poder llevar al mundo espiritual como don, como regalo, el don de la libertad y el don de la individualidad y el don del amor. Y entonces cuando un niño está en el seno de su madre, ¿sí?, de pronto nace, y nace con su cuerpo físico. Pero ustedes ven que esto uno lo pierde, donde estaba anclado su yo, donde estaba su cuerpo astral, donde estaba anclado, donde estaba su pertenencia física, su cuerpo etérico, todo eso se pierde con la placenta, lo único que nace es la parte física. Pero ¿dónde queda el resto? Porque el niño nace en lo físico, pero todo el resto se pierde.
pero queda en conjunto con la madre. Entonces, su cuerpo etérico, su yo, su astral, que había perdido su anclaje físico, se va, pero queda unido a su madre, que ya estaba un poco unido a su madre. Y entonces se produce el primer nacimiento, separación de la madre del cuerpo físico. Pero todavía sigue en lo etérico de la madre, del padre, en el astral y en el yo de ellos. Y ¿cómo sabemos nosotros que los padres comparten todavía ese cuerpo etérico con la madre, el niño con la madre? ¿Quién es el primero que se da cuenta cuando viene un hermanito o que viene un hijo? Ya lo dije. El hermanito, cuanto más pequeños son, vienen y abrazan, uy, ya vine, porque ellos, si un niño es de 5, 4, 3, que ya después de los 3 ya pueden empezar a hablar, todavía también están en esta esfera y sienten que en ese lugar también hay alguien nuevo que está ocupando su espacio. Y también la madre, cuanto más pequeño es el hijo, si al hijo le pasa algo, siente que algo le pasó. Y durante 7 años, el cuerpo etérico, el yo que desciende con alas astrales, se incorpora al cuerpo físico. A través del trabajo del cuerpo físico, a través del cuerpo etérico en el cuerpo físico, pone la imprenta de esa individualidad en lo físico. Entonces uno puede ver a los 7 años si el camino fue correcto, la impronta, o sea, la imagen de esa individualidad, de su espiritualidad en lo físico. Y si el camino se hizo en forma correcta, alrededor de los 6, 7 años, el niño se desprende de su madre, tiene el nacimiento de su cuerpo etérico, de un cuerpo etérico individual, pierde esa herencia. Y entre los 7 y los 14 años, todavía sigue unida a la madre en su parte anímica. Y ahí otra vez, durante 7 años se trabaja, el yo trabajando en el astral y el astral trabajando sobre el cuerpo etérico para tratar de transformarlo y nuevamente hacer todo un proceso para que a los 14 años se produzca el nacimiento del cuerpo astral. Y en esto rojo que uno ve, que nosotros llamamos que todavía hay unión de esa herencia de yo me lo imaginaba en ese instante como la cápsula lunar pasando a través de la atmósfera, prendiéndose fuego. ¿Y eso no es la pubertad? La pubertad es eso, desprenderse y la única manera de desprenderse de esa fuerza de yo de un pueblo y para ser ellos mismos, tienen que prenderse fuego. Pero hay otra posibilidad, ¿cuál es? Este rojo es cálido, hermoso, y uno se queda ahí adentro y sigue siendo adolescente por mucho tiempo más, ¿no es cierto? O uno se prende fuego y puede desprenderse y finalmente ser uno mismo, una individualidad y tener una conciencia propia física, una conciencia propia física corporal. Si uno logra hacer lo que nosotros llamamos en la pedagogía Waldorf, que el mundo es bueno, y logra a través de todo lo que uno le da esa seguridad física, corporal, que ahora vamos a volver. Si uno, a través del amor hacia la autoridad, hacia el maestro, hacia los padres, logra mostrarle que el mundo es bello, que tiene belleza, pero que tiene fealdad, todo lo que tiene que ver con la polaridad del cuerpo astral, entonces uno va a tener una conciencia propia anímica fuerte. Y si uno logra apoyar a ese joven que de pronto ahora necesita conocer que el mundo es verdadero, necesita un guía, ya no la autoridad, sino el guía que lo conduzca hacia ese mundo espiritual nuevamente, porque a los 14 años la puerta del mundo espiritual se cierra. Hasta los 14 años, fuerzas preterrenales de antes, fuerzas espirituales conducían a ese niño hacia su individualidad. Pero a los 14 años esa puerta
se cierra. Por eso uno dice que el karma propio de uno nace a los 14 años, porque es a partir de ahí que el joven quiere empezar a tomar sus propias decisiones. Y se pregunta, ¿soy capaz de hacer esto? ¿Qué es lo que quiero hacer en el mundo? Y eso se pierde. Y el alma y el cuerpo astral que nosotros tenemos, que ahora voy a hablar qué son, antes de ir al miedo, voy a llegar al miedo, ¿sí? Porque ustedes vinieron para eso. Y el cuerpo astral, que no es de este mundo, observa eso, y como la imagen de Parzival, que en la ópera está todo bello, todo armonioso, se enfrenta a un rey que se llama Anfortas, que estaba herido, lo ve que está sufriendo y no le hace la pregunta y se retira. Y no hacer la pregunta significa es no hacer lo que tenía que hacer. Cuando sale de ese palacio, todo el paisaje hermoso, bello, se transforma en algo seco, árido, oscuro, con relámpagos. Y eso es lo que vive un adolescente, pierde su camino espiritual. Y uno tiene que ayudarle nuevamente a reencontrarlo. Y si uno ayuda a través mostrándole que el mundo es verdadero, entonces puede tener una conciencia propia, anímica, espiritual y física fuerte. Y a partir de ahí empezar su camino con esa conciencia propia fuerte y sabiendo cuál es su meta. ¿Sí? Entonces yo estuve hablando, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendieron lo que esto significa? ¿Sí? Si no, al final después. Entonces, ¿qué es el cuerpo físico? Entonces yo estuve hablando acá que uno tiene un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral y tiene un yo. Y nosotros en realidad tenemos, o vemos en la Tierra, que tenemos un reino físico, mineral, un reino de las plantas, un reino de los animales, y nosotros que tenemos, y está el hombre, ¿sí? Que nosotros lo separamos. ¿Y cuáles son las cualidades del cuerpo físico? Las cualidades del cuerpo físico son la gravedad, que tiene un punto en el centro, que tiene peso, que tiene su química inorgánica, que no tiene movimiento, que no tiene vida. Pero si ese cuerpo de pronto recibe fuerzas etéricas, ¿qué es lo que ocurre? Se transforma en humores de vida. Eso que era inorgánico se transforma en orgánico, cambia su forma y empieza. ¿Y cuáles son sus cualidades? Sus cualidades tienen que ver con lo acuoso, que tiene vida, que tiene las leyes de la hidrodinámica, que también ocupa un espacio, pero que también la cualidad de la vida es que tiene un tiempo. Tiempo es que nace y que muere. Y cuando un cuerpo tiene un cuerpo físico etérico que tiene vida, entonces cuando un cuerpo recibe otras fuerzas que lo transforman y que le dan otra prioridad, otra propiedad, que nosotros llamamos la propiedad de lo anímico, ese cuerpo tiene una capacidad que nosotros llamamos percepción, darse cuenta de las cosas. ¿Y cómo uno tiene la capacidad, o qué cuerpo tiene la capacidad de poder tener eso? Y ese cuerpo que tiene esa capacidad es un cuerpo que tiene la posibilidad de, cuando recibe un determinado estímulo que penetra, realizar un cambio en su interior, una crisis, y volver a nacer. En ese momento, ¿sí?, que uno lo puede describir de esta manera. Bueno. Steiner describe que viene un estímulo lumínico, por ejemplo, o quizás antes quiero mostrar algo. Si nosotros tenemos una planta, cuando viene un estímulo lumínico adecuado, no fuego, la planta lo que hace es tomarlo y crecer, tomarlo y crece, tomarlo y crece. Cuando viene un estímulo lumínico a una célula que tiene una adentro y una afuera, un organismo que tiene una adentro y una afuera, y penetra, y tiene la capacidad de morirse, de tener un cambio interior,
pero después volver a hacer una transformación y volver a nacer, eso es un organismo que tiene la capacidad de percepción. ¿Sí? Sufrir una crisis y después volver a transformarse y crecer y generar un espacio interior, ¿sí? Repararse y transformarse. Y esa es la capacidad que tienen los animales de poder recibir un estímulo e ir desarrollando a través del ritmo espacios interiores. Y en ese espacio interior es donde ocupa lugar nuestra alma. Y el ser humano, ¿cuál es la diferencia también? Porque nosotros, y yo estoy hablando de que tenemos autoconciencia. Y la autoconciencia, la diferencia es que nosotros tenemos un miembro suprasensible que llamamos lo espiritual, el yo nuestro. En el momento que se produce una crisis y se produce el dolor, se produce conciencia. Pero en el momento que nosotros, los seres humanos, reparamos esto que a nosotros nos gestó esta primera crisis, en el sentimiento de esa reparación lo llamamos autoconciencia. Y esto tiene que ver más con nuestros nervios, sistema nervioso central, por ejemplo, sistema nervioso, y esto lo hacemos nosotros con nuestra sangre. Entonces, en aquel lugar donde las células constantemente mueren pero vuelven a renacer, es en ese lugar donde acontece la percepción. Y en ese renacer nuevamente es donde nosotros continuamente volvemos a nacer y volvemos a transformarnos. ¿Cuál es la primera crisis grande que nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Qué? Antes. Si nosotros tenemos el óvulo y viene un espermatozoide que tenía un núcleo, que tenía algo, de pronto todo se pulveriza, todo desaparece. Y de pronto aparece los centríolos, que es como la luz. ¿No es cierto? Entonces entra un estímulo a esa célula que tiene la capacidad de volver a renacer, renace, muere, se pulveriza y después vuelve a nacer. Y así después seguimos. Después, cuando nacemos, ¿qué es lo que pasa? Nacen, ¿y qué es lo primero que baja? Bueno, pierde peso el niño, porque se produce como una especie de catabolismo. Y después es como que se empieza a deshacer todo lo que yo acá estaba diciendo, que tiene que ver con perder la herencia de los padres. Entonces apenas nace ya se desembaraza de algo. Y después nuevamente empieza a crecer, empieza a formar lo nuevo. Y durante esos 7 primeros años se va desembarazando de todo aquello que nosotros teníamos como esa herencia y va construyendo su propia corporalidad. Por eso decimos que en los primeros 7 años de vida el niño tiene un cuerpo heredado, pero a partir de los 7 años, cuando naces en su cuerpo etérico, se separa, ahí entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza él mismo. Y hay una diferencia trascendental en los primeros 7 años con respecto a toda la vida siguiente, que es en los primeros 7 años de la vida, todo lo anímico espiritual estaba trabajando en el cuerpo, conformando su cuerpo. Cuerpo y alma era simultáneo, no había espacio de alma, porque en realidad no hay espacio de alma, pero es una forma de graficarlo. Y a partir de que sale el primer molar definitivo, donde el cuerpo termina de conformarse, ahí esas fuerzas se liberan y empieza a trabajar nuestra alma. Esas fuerzas de crecimiento, de formación corporal, se transforman en fuerzas de la inteligencia, en fuerzas del pensar. Aparece la memoria, aparece la posibilidad
de lo abstracto. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Sobre todo en relación a los miedos. ¿Por qué uno le tiene que decir a un niño que el mundo es bueno? Después lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del miedo, ¿qué es el miedo? ¿Alguien sabe qué es el miedo? Ninguno de ustedes tuvo miedo, seguro. Yo por lo menos, yo tuve el miedo más grande que yo pasé. Me han puesto un revólver en la cabeza y no sentí miedo. Un poquito. Pero el miedo más grande que yo tuve fue cuando mi hija, que es de eso, vieron que hay un corte para ingreso a escolar, que para primer grado, que son muy pequeños cuando están muy cerca y que los obligan a entrar. Quizá acá no, en la Argentina sí. Yo hice muchas cosas desde que nació. Después les voy a contar cualquier cosa, todas las cosas que yo he hecho. Pero en el momento en que había hecho todo y parecía que no se iba a dar y que mi hija iba a tener que entrar supuestamente en primer grado a pesar de todo, sentí tanto dolor y tanto miedo de que eso pudiera pasar, que realmente yo me sentía duro, agitado. Lloré durante toda una semana. No podía comprender cómo Dios no me ayudaba en esa situación después de todo lo que yo había hecho. Y toda la necesidad de ese niño de no, con ser tan pequeño, estar en un primer grado. ¿Y qué es lo que uno ve en su cuerpo cuando uno tiene miedo? Hay signos físicos, ¿no es cierto? Uno tiene taquicardia, uno tiene palpitaciones, uno suda, ¿no es cierto? Y uno se siente en su cuerpo como encerrado, se siente solitario, se siente endurecido, más pequeño a veces uno no se puede sentir, como cristalizado, ¿no es cierto? Y después, todo lo que yo había hecho, que tuve que hacer un juicio, un recurso de amparo, al tiempo llamaron del juzgado y que habían dicho que sí, que podía quedar en un jardín de infantes. Toda la alegría, todavía me dura la alegría de eso y sigue durando y me va a durar toda la vida. O sea, pero ese miedo, que en un principio estaba encerrado, yo hice como una transformación, como un empezar a salir. Un cambio, algo, uno hace algo, es como que algo viene, uno se endurece, pero después uno llora y después uno sale hacia afuera. Cuando uno ve este dibujo acá, uno puede imaginarse, en rojo está el yo, en amarillo el cuerpo astral, cuerpo físico y el cuerpo etérico. Si alguien, por favor, no entiende o no, me avisa y yo explico más. Entonces, los dos binomios super... Sí. No, estoy perdido. El cuerpo etérico. ¿Con él? Cuerpo etérico. El cuerpo etérico es lo que nosotros tenemos que nos da vida. Que nosotros tenemos dentro nuestro un cuerpo de las plantas, de crecimiento, de desarrollo. Todo aquello que nos da vida. Esa parte que tiene que ver con todo el agua que nosotros tenemos adentro, a eso nosotros lo llamamos cuerpo etérico. Que ahí en esa parte nosotros guardamos la memoria, nos da la posibilidad que tiene que ver con el sistema inmunológico, que nos permite a nosotros tener defensas para defendernos, que cuando estamos enfermos nos cura, que cuando nosotros somos pequeños nos ayuda a crecer. Eso es el cuerpo, eso es lo que nosotros llamamos cuerpo etérico, cuerpo de vida. El cuerpo físico es el que nos da la forma. El cuerpo anímico, el cuerpo astral es aquello que nos permite movernos. Porque las plantas como están quietas en un determinado lugar y los animales se mueven. Entonces, cuando una piedra no tiene vida, está quieta, no tiene vida nada. Pero de pronto esa, por ejemplo, una semilla, de pronto esa semilla uno le pone agua y empieza a crecer. Y tiene la propiedad de crecer, regenerarse, dar otra vida más adelante.
Pero cuando hay un organismo como que está quieto, como un óvulo es fecundado, también puede moverse y empezar a desarrollarse. Pero cuando algo tiene un motivo y tiene capacidad de recordar y de olvidar, pero de recordar con autoconciencia hacia sí mismo, entonces decimos que tiene un yo. Porque los animales van y tienen una sabiduría que los guía y que les dice cómo comportarse de acuerdo a los estímulos que van recibiendo. Pero no están en la cama, en su lugar pensando que quieren ser médicos, que quieren desarrollarse, que quieren ayudar a otro, sino que responden a aquello que las circunstancias o su propio sentir le dicen que tienen hambre, van y salen a buscar comida. Ya comieron, se acuestan y duermen. Están en un lugar peligroso, entonces van caminando sigilosamente. De pronto llegaron a su guarida y se quedan tranquilos. Y eso tiene que ver con lo que tiene que ver con los animales. Pero en cambio el hombre tiene algo más. Uno, cuando se sienta a la mesa, no quiere comer lo que hay, sino se quiere comer el brownie de chocolate o se quiere comer una comida. O sea, entonces es recordar algo, querer algo, más allá de lo que sus instintos le dicen. Además, sobre todo, es que tiene un motivo hacia dónde ir. Ahora sí. ¿Y todo eso no es cuerpo etérico? No, ahí estuve. El cuerpo etérico es, ¿cómo? Ese es el yo. Ese es el yo, el que nos da el motivo hacia dónde ir. Entonces, esa individualidad que entra en la corporalidad, en los primeros 7 años, ¿sí? Se une, ¿qué? Entra la individualidad anímica en lo físico y empieza su camino. Y como dije antes, en los animales hay una sabiduría que los guía, que ese es el instinto, es una sabiduría que por eso un perro no puede ser mejor perro, un perro es perfecto, un gato es perfecto. Toda esa sabiduría que lo conformó se terminó en esa conformación y además le dice qué es lo que tiene que hacer. En cambio, el ser humano, esa sabiduría que nos guía no está. Nuestra alma no tiene esa sabiduría. Necesita aprender. ¿Y cómo sabemos eso? Si un perro nace y tiene la comida y el alimento, puede ser grande. Un ser humano nace y aunque le den comida, si no tiene un adulto al lado, un yo al lado, muere. O tiene una enfermedad mental tan importante que muere al tiempo. Necesita algo más. ¿Y eso qué es? Como dijimos antes, eso es educación. Y educación a través del amor. Porque nosotros nacemos enfermos. ¿Pero qué tipo de enfermedad tenemos? La enfermedad que nosotros tenemos es que tenemos que aprender. ¿Que tenemos que aprender qué? Aprender a ser libres. Aprender a hacer un camino en la tierra para volver a llevar esa capacidad de autoconciencia, de decisión propia, de libertad hacia el mundo espiritual. Y para eso nosotros tenemos que no tener a alguien que nos guíe y nos dice qué hacer, sino lo tenemos que aprender. Y para eso tenemos que aprenderlo ¿de quién? De las personas que están al lado nuestro, del pueblo que está al lado nuestro. Cada vez nos vamos separando más y más. Y terminamos de conformarnos de alguna manera a los 21 años, corporalmente. Nuestro cuerpo se termina de conformar, nuestro cuerpo físico, anímico, espiritual, se termina nuestra corporalidad a los 21 años. Y entonces nosotros tenemos miedo. ¿Y para qué tenemos miedo? ¿Nos sirve tener miedo o no nos sirve? ¿Qué pasa cuando uno no tiene miedo? ¿Pasa algo? Que no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién cree que es perjudicial no tener miedo? Imagínense, yo me subo al piso 150, estoy ahí caminando y digo, uy, quiero ir al árbol. Y hago este paso así, ¿qué me va a pasar? Llegás al árbol. Vos llegás al árbol, pero después te vas al otro árbol. Entonces, para hacerlo rápido, el miedo es
fundamental en nosotros. ¿Y qué es lo que hace el miedo en nosotros? Como crear una conciencia, Lo mismo que dijimos acá, si tenemos algo acá, cuando viene un determinado estímulo, nos produce algo en nosotros, nos despierta, nos produce conciencia. El miedo nos despierta, nos permite un camino de darnos cuenta de las cosas. ¿Y qué es lo malo del miedo? ¿Cuándo el miedo es tan perjudicial? Cuando se queda al piso. Cuando uno le tiene miedo al miedo. ¿Y qué significa tenerle miedo al miedo? Tenerle miedo a algo que yo no sé qué es. Yo tengo miedo y estoy aterrorizado y me paralizo, me cristalizo y no puedo moverme, me quedo ahí. Entonces, en el camino del hombre, uno puede ver el ser humano dijimos que el ser humano al principio está afuera, que elige sus padres, quiere hacer un camino, quiere estar en la tierra porque quiere transformarse, quiere hacer ese camino que tiene que hacer. Y entonces esa individualidad quiere entrar. Y entonces uno busca entrar. Dijimos que al principio uno está dentro y después, cuando uno ya sabe qué es lo que quiere hacer, y entonces sale. ¿No es cierto? Uno sale hacia afuera. ¿Y cómo sale uno hacia afuera? A través de sus actos, a través de lo que hace. Nosotros somos en tanto hacemos. ¿No es cierto? Si nosotros tenemos pensamientos, ¿cuántos? No sé ustedes, quizá no, pero yo a veces tengo pensamientos que yo digo, eso no son mis pensamientos, yo no lo quiero hacer, no me pertenecen, y los echo. Poco sería el sermón de digamos, la tentación. Nos vienen, ¿no? Entonces uno puede, a eso que uno nos viene, decir no y rechazarlo. Pero en cambio, si a mí me viene la idea, por ejemplo, de decir una mala palabra a alguien o decirle qué feo pelo, qué mal te peinaste, que es tremendo, ¿no? El qué feo pelo vos tenés, las mujeres quedan mal. Entonces, y uno lo dice, ahí sí eso me pertenece. En cambio, yo puedo hacer y convertirme en cada vez más humano en tanto yo hago. Entonces, uno puede ver que hay también miedos, ¿sí? Que tienen miedos de entrar, miedos que nos atascan y miedos para salir de nuestro cuerpo. ¿Cómo sería un miedo que nos deja atascado, por ejemplo, físicamente? ¿En qué enfermedad uno lo ve? En el broncoespasmo, cuando uno tiene un niño que tiene una situación, de pronto queda como atascado y tiene broncoespasmo, el aire que entra y no puede salir. O situaciones donde uno queda duro por determinadas situaciones. ¿Qué enfermedad o, digamos, qué situación a nosotros nos puede llegar a miedo a salir? Por ejemplo, yo estoy acá y de pronto tengo miedo y no puedo hablar y me quedo sin habla. Pero no es que me quedo atascado, sino no doy ese paso. Y hay niños que uno puede decir que empiezan a entrar y de pronto tienen miedo a crecer y se retiran. ¿Qué enfermedad puede ser esa? La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es una enfermedad en la cual las niñas no quieren crecer. Tienen miedo o quizá ven este mundo y no lo ven lo hermoso que es y se retiran y no quieren crecer, no comen, porque quieren estar en ese mundo. Entonces hay distintos tipos de miedos de acuerdo a por lo menos así yo lo veo. Pero hay otro tipo de miedo, en el cual yo hablaba antes, que son miedos naturales, miedos que nos ayudan a nosotros en nuestro camino. ¿Cuál es uno de los primeros miedos que nosotros tenemos? Antes. Antes. Cuando tenemos días, ¿cuál es el primer miedo?
a la pérdida de sostén. Uno va llevando a su hijito en brazos, tropieza, y el bebé cuando hace este gesto y este movimiento, ¿no es cierto? La pérdida del sostén. Nuestros padres primero nos llevan. ¿Y cuál es el otro miedo? La angustia del 8º mes. El niño está mirando y de pronto ve a alguien que al principio el niño todo era propio. Pero en cambio en la angustia del 8º mes es un momento donde empieza esa diferenciación y ahí de pronto me doy cuenta, a él lo conozco y a ellos no, y me aferro. Es un miedo. Después el miedo a erguirme y cuando empiezo a caminar, ahí como decían, caerme, el miedo, y ese es otro miedo. Y ese miedo a mí me ayuda a hacer los pasos correctos para poder caminar después correctamente. Si yo no tuviera miedo, la conciencia de lo que me puede, de la pérdida del equilibrio, no podría aprender a caminar. Después, a los 3 años, ¿cuál es el otro miedo? Pues no sé a qué edad empieza la socialización. En nuestra escuela recomendamos que los niños, antes de los 3 años, no vayan al jardín de infantes. Y eso tiene un sentido también médico. Antes era pedagógico, decíamos. Hoy día se le toma saliva a los pequeños, sobre todo antes de cuando son muy pequeñitos, se les toma saliva y se dosa la hormona del cortisol. La hormona del cortisol es la hormona del estrés. Y el estrés tiene que ver con los miedos. Entonces, uno ve que cuando el niño entra al jardín de infantes tiene un valor. Así, así. A la hora, así. A la hora, así. A las 2 horas, a las 3 horas y a las 4 horas. Eso significa que el niño va creciendo en su miedo y se va estresando. ¿Cuándo eso empieza a decrecer y no es tan así? Después de los 3 años y medio. Entonces, nuestras recomendaciones son que si los padres pueden, que sus hijos queden en sus casas. Si no pueden, vayan a un jardín Waldorf, porque ahí es donde con mayor conciencia se le da al niño lo que el niño necesita en ese momento de su vida. Jardines muy pequeños, todos juegos sin música, sin ruido, donde el ritmo se sostiene, pero si uno puede, lo mejor es que sus hijos queden a los 3 años, hasta los 3 años y medio en la casa. Y a los 3 años y medio empieza ese miedo a la socialización. El niño que jugaba, que estaba al lado de sus padres, de pronto entra a un jardín con 20 niños en donde quiere un juguete y viene otro y se lo arranca. Y ahí empieza a sentir esos miedos. Después a los 5 años también hay como un cierto temor, empieza el aburrimiento. A los 7 años el ingreso a 1er grado. Y eso es un cambio muy importante porque se produce un cambio fundamental, que es que antes nosotros, nuestra conformación de nuestro organismo tiene que ver con que haya una fuerza que nos guía desde la cabeza hacia los pies. ¿Y qué es lo que uno primero ve? En los primeros meses de vida, lo primero que se conforma en nuestra cabeza y el niño dice, yo, habla en primera persona. Después, entre los 2 y los 4 años y medio, llega la fantasía creadora, el niño empieza a jugar, a fantasear. Un pedazo de madera puede ser un barco, un avión, puede ser usado para muchas cosas, pero ese niño todavía juega, deja, se va y cuando vuelve sigue jugando como nada hubiera pasado, porque no tiene ese recuerdo, esa memoria de eso. En cambio, después, cuando ya se va acercando a los 7 años, el niño se va y lo deja ahí porque sabe que mañana va a jugar, y cuando está en su casa está planeando con quién va a jugar, a qué va a jugar. Eso empieza, su voluntad empieza a ser consciente, empieza a ser no ya la voluntad que lo lleva y que lo dirige, sino es una voluntad que él va tomando las riendas. Que eso es un poco lo que yo había dicho, que esa sabiduría que guiaba a los animales, de pronto no está, y ese vacío que ocupa
Ese vacío que está, lo ocupa nuestro yo. Y nuestro yo tiene que ir lentamente enseñándole al alma qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo ir desarrollándose y cómo lo hacemos a través de las virtudes. Y cómo lo hacemos en el primer septenio, le tenemos que enseñar al niño veneración, le tenemos que enseñar gratitud, le tenemos que enseñar que nuestro alimento viene del sol y que viene de la tierra, y que tenemos un ángel que nos guía, un ángel que nos protege, alguien que está también sobre nosotros. ¿Y por qué también es importante eso? Porque, como dijimos, cuando uno tiene miedo, y uno puede transformar ese miedo en temor a algo, empieza a ser un camino muy importante, porque ya no es ese miedo a algo que yo no sé qué es, sino puedo tener un temor a algo, y cuando tengo un temor a algo, yo lo identifico, sé de dónde viene, puedo trabajarlo, puedo identificarlo, puedo atravesarlo con alguien. En los primeros 7 años de su vida, cuando un niño tiene miedo, necesita de sus padres que lo sostengan. Lo primero que uno hace para trabajar con niños pequeños es que los padres no tengan miedo, porque si el padre tiene miedo, ¿dónde se va a sostener el niño? ¿En quién? Lo primero es la pérdida de sostén que dijimos. Necesita un adulto, que puede ser el padre, puede ser el maestro, puede ser alguien que pueda sostenerlo en esos miedos que tiene. No se puede tratar a ningún niño pequeño el miedo si no hay nadie que lo sostenga. Entonces, a través de ese poder reconocer el temor, y Steiner habla de que si nosotros tenemos temor a Dios, podemos apoyarnos en ese temor a Dios, tener veneración y saber que Dios, que está por sobre nosotros, también nos va a proteger y nos va a cuidar. Nosotros, o por lo menos yo, en mi camino de miedos cuando era pequeño, a los 10 años, a veces mi madre tenía que salir a trabajar, mi papá no estaba y tenía que irse y yo me quedaba solo. Y yo me recordaba en los momentos que yo iba a la comunidad, que yo voy, mis hijas van y yo sigo yendo, pero está el acto de la comunidad de cristianos en donde el sacerdote habla de Dios, de que uno viene al mundo a aprender, uno viene a cuidarlo, y después dice que Dios va a estar con nosotros cuando nosotros lo busquemos. Entonces el niño, el sacerdote, le da la mano y dice, vos querés buscarlo, y dice, yo quiero buscarlo. Y después el sacerdote se pone delante de los niños y dice, invoco al Espíritu de Dios para que esté con vosotros cuando vosotros lo busquéis. Eso a mí me dio una tranquilidad cuando yo estaba solo, recordando que estaba mi ángel, que estaba mi Dios, acompañándome. Y ese es uno de los principales remedios que uno tiene cuando un niño tiene miedo. El saberse acompañado, el saberse guiado. En uno de los peores momentos de mi vida también, donde yo descubrí una cierta enfermedad de mi hija y donde cuando yo me acostaba y cuando me levantaba, sabía que iba a ser peor, no que cuando me acostaba iba a ser mejor, sino que cada día que pasara y me levantara iba a ser peor, o yo pensaba que era eso. Después, gracias a Dios, eso no fue así, pero en esos momentos tremendos donde uno tiene miedo a esa situación, hay muchas, por ejemplo, el Padre Nuestro nos sirve, que tiene que ver, hágase tu voluntad. ¿Y quién más quiere a mi hija que Dios? Entonces uno pueda sentirse acompañado y saber que lo que le está ocurriendo en ese momento es lo que le tiene que pasar. Y si está sufriendo en este momento es porque ese sufrimiento le va a servir por algo en la vida. El animal no le sirve sufrir porque no se transforma con el sufrimiento. En cambio el ser, nosotros, los seres humanos, sí nos transformamos a través del sufrimiento. Si logramos no dejar el miedo acá, sino hacer algo con eso, transformarnos. Y el rezar, el darle un cierto camino para poder vencer ese temor es fundamental. Hay uno, por ejemplo, admirar lo bello.
Ese es un bellísimo verso que uno puede decir y aprender a confiar en el obrar divino. ¿Cómo es el verso? No me acuerdo bien todo. ¿Alguien lo sabe decir bien? Admirarlo bello, recordar lo verdadero, venerar lo noble, acordar lo bueno. Esto conduce al hombre de la vida al nacimiento, en la acción a los retos, en el sentir a la paz, en el pensar a la luz, y a confiar en el imperio divino, en todo cuanto es, en el vasto universo, en el fondo del alma. Después hay otros versos que tienen que ver con que yo coloco en el regazo de Dios todas mis preocupaciones, todas mis penas, y vuelven transformados en pensamientos y en actos que a mí me hace y que a mí me da la posibilidad de poder actuar a pesar. Por ejemplo, como padres, muchas veces cuando a alguien le está pasando algo, una de las cosas que nosotros podemos hacer es, primero, la autoeducación. En nosotros confiar en que lo que está pasando le ayuda. Y otra es encontrarse antes de dormir, mirarlo y pensar, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte a vos a transformar eso? Por ejemplo, muchas veces los niños, sobre todo en el segundo septenio, tienen miedo y cómo lo expresan a través de la agresividad. Entonces, cuando el niño es agresivo, lo peor que puedo hacer es agredirlo también. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Tengo que ver que en realidad el niño es agresivo porque tiene miedo y se está defendiendo. Muchas de las veces, o sea, nosotros, si uno se remonta a 20.000 años antes, uno ve que el ser humano, el hombre, por ejemplo, estaba en las cavernas y después iba a cazar y tiene como reacciones instintivas de cuando ve un peligro reacciona con violencia o con huida. Hay niños que están tan agredidos que reaccionan de esa manera porque no tienen esa posibilidad de hacerlo diferente. Y cuando uno lo visualiza al niño que en realidad está de esa manera, uno no ve las piedras, sino lo ve a él como ese ser que está indefenso y que está mostrando eso. Entonces, generarle, digamos, una situación diferente, acompañarlo. Una de las cosas también que es importante tiene que ver con el nombre. Cuando uno lo nombra a ese niño, por lo menos los que creemos y bautizamos a nuestros niños, el bautismo es algo muy importante porque es una herramienta que a nosotros nos da la posibilidad de que ese yo esté en su cuerpo. Ya dijimos que con confianza. Entonces, cada vez que nosotros nombramos a un niño por su nombre, estamos bautizándolo de nuevo. ¿Y qué es un bautismo? Un bautismo, aunque uno no crea en la parte religiosa, es como una comunidad que está ahí en ese momento y que sabe que ese niño va a poder hacer su camino, que va a poder hacer sus metas, que va a poder desarrollarse, que va a poder ser bueno. Cada vez que uno lo nombra, entonces es como que está volviendo a hacer un tratamiento de que ese yo pueda adueñarse de ese cuerpo astral. Porque ¿dónde está el miedo? El miedo está en nuestra alma, principalmente. También está en nuestro físico, porque se representa con la taquicardia, con eso, con las contracciones, con el broncoespasmo, pero principalmente el miedo está en nuestra alma. En nuestra alma, que significa que nosotros nos damos cuenta que algo malo nos puede pasar, que algo que yo no sé nos puede pasar. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se trata eso? Es con la confianza. La confianza es fundamental. Un niño que no tiene confianza, que no tiene autoestima, que no tiene como sobre sí mismo ese dominio, y entonces no está bien. Entonces, dándole confianza, nombrándolo con cariño. A veces en la casa o en otras situaciones o en la escuela, ¿cómo lo nombramos nosotros? Jorge, Jorge, Jorge. Y nombrándolo así, el niño es como que uno lo va teniendo cada vez con miedo.
Entonces no es que uno no tiene que ponerle un límite, porque muchas veces los miedos tienen que ver con el límite. Me siento perdido, porque también una vez me siento acá que estoy a punto de romperme. Pero por ejemplo el miedo a la oscuridad tiene que ver con que se van haciendo cada vez más difusos. Y yo, que soy pequeñito y veo que todo es tan inmenso y que todas las figuras son así, tengo miedo de disolverme. Por eso tiene que ver con eso del miedo a la oscuridad. El miedo a la oscuridad es miedo a disolvernos, a perder el límite. Entonces los límites son fundamentales que uno se los ponga, pero no es lo mismo retar a alguien y decirle ¡Jorge! Y mirarlo, si cada uno puede, cuando la pareja de uno está retando a un niño, mirarlo, y va a ver que la figura de la pareja se transforma y parece como un ser malvado que lo está, y el niño tiene miedo. Y en vez de ayudarlo a fortalecerlo, lo estamos como empeorando más. Entonces, uno le tiene que poner el límite con la seguridad, con la firmeza de que yo estoy haciendo lo correcto y lo estoy haciendo lo correcto porque eso vos es lo que vos necesitás en este momento. Por ejemplo, mi hija todavía se hacía pis en la cama y estábamos en la plaza y jugando, y ella se sacó las zapatillas y como había vidrio yo le dije, no te saques las zapatillas porque ¿qué pasa? Te podés cortar. Le puse las zapatillas, tenía 5 años. Agarró, me miró y las revoleó. Dijo, no te saques las zapatillas, nos volvemos a casa. Se las puse. ¿Qué hizo? Me miró y las revoleó. Entonces yo agarré las zapatillas, me la cargué al hombro y ella fue llorando 4 cuadras hasta nuestra casa, yo también, pero con tranquilidad la llevé. A las 5 de la tarde se quedó dormida, al día siguiente se despertó y nunca más hizo pis en la cama. Ese límite, yo podría haberle gritado, podría haberle pegado, pero con el dolor de irnos de la plaza, de eso, no soy el padre perfecto, digo, en esta situación lo hice bien. Entonces la llevé, hizo una contracción, un dolor por esa situación ella, se metió en su cuerpo, porque antes no tenía conciencia todavía de eso, y nunca más hizo pis en la cama. El límite bien puesto, con amor, es fundamental para que ellos puedan hacer ese proceso, esa crisis, esa reelaboración. ¿Cuántas veces un niño, cuando uno le pone un límite, después tiene fiebre? Sobre todo es cuando uno le quiere sacar el pecho, ya tiene 5 años, hay que sacar el... No, chiste. Ya tiene 9, 10 meses, o a veces 1 año, y uno le saca el pecho, ¿y qué le pasa al niño? Tiene fiebre. Necesita hacer esa crisis. Y muchas veces le volvemos a dar el pecho, pobrecito, porque tiene fiebre. Pero en realidad uno tiene que darse cuenta que cuando tiene fiebre y está pasando por eso, en realidad se está transformando para poder reelaborarse y poder tolerar esa situación nueva. Entonces es importante por eso es fundamental, como padres tenemos un arma hermosa, que es la autoeducación. Nosotros, cuanto más pequeño es el niño, más herramientas tenemos de poder a través de nosotros cambiar, de nosotros transformarles, darles esa fuerza para que ellos lo hagan. Después a los 14 años ya no tenemos casi más. Lo único que le podemos mostrar a los niños, pues ya la autoridad no sirve, lo único que le podemos mostrar a los niños es que nosotros podemos cambiar y ellos nos ven y si quieren, cambian y si no, ya no. Pero cuando son muy pequeños y entre los 7 y los 14, sí. Después hay otro miedo que es parte... El miedo, dijimos, de los 7 años, donde se transforman. A los 9 años hay como un miedo que es muy sutil, que en la ciencia o en las escuelas tradicionales no lo notan, pero nosotros hablamos del Rubicón. El Rubicón es tomar más conciencia de nosotros mismos. Ahora ya no sabemos que somos una individualidad, sino ahora la sentimos y nos sentimos solos. Y al sentirse solos, tenemos miedo nuevamente. Son esos niños que de pronto iban a la cama tranquilos, subían, hacían todo y de pronto vuelven a tener miedo. Pero se preguntan si sus padres son sus padres. Son esa época donde muchos chicos empiezan a estar tan intranquilos y manifiestan esa intranquilidad y
que empiezan, al no saberse esta situación, que es algo normal, empiezan a ser medicados con Ritalina, con un montón de situaciones para tranquilizarlos. Pero en realidad, ¿cómo se debe tranquilizar y acompañar? Saber que el niño tiene miedo, saber que es un momento y ayudarlos en esa etapa. Y ahí ese niño, ayudado en esa etapa, puede transformar esa crisis y salir más plantado, más seguro de sí mismo y con más confianza. A los 12 años también otra vez viene una crisis. Son muchos chicos que tenían miedo, y sobre todo miedo a ir a la escuela, miedo a entrar al aula, que al principio, a los 7 años, hay muchos chicos que no quieren entrar al aula. Y hay algo que se llama fobia escolar, que sienten que no lo quieren, que ellos no pueden, entran al aula y no pueden, se ponen a llorar. Incluso yo tuve un paciente que se ponía verde, que se te agarraba y no podía más. Y nosotros no lo empujamos, no lo tiramos adentro, sino lo que hicimos es respetarlo. Vino una maestra, empezó a tener un vínculo, la maestra fue a la casa, empezó con un vínculo, fue tan fuerte que necesitó medicación antroposófica, los globulitos, hicimos masaje rítmico para que esté. Y después de un tiempo pudo volver a entrar y ya no tuvo más ese problema. Hizo toda esa transformación, pudo salir de su corporalidad y nosotros ayudamos en eso. Y ese miedo que aparece a los 7 años, el miedo de entrar, vuelve a los 12 años. Otra vez es una crisis grande, que viene miedo y que se exacerba y bueno, después vienen otras cosas más. Pero en ese miedo, entonces, ¿cómo uno ayuda? Uno ayuda otra vez con el vínculo, porque muchas veces tiene que ver con ese miedo a la soledad y que necesitan a alguien con quien dar ese paso, encontrarse. Y a los 12 años a veces ya no quieren con el maestro, entonces lo que ayuda es su mejor amigo y darle confianza y poder hacer ese vínculo para ayudar a entrar. Obviamente que nosotros tenemos desde la medicina antroposófica y de la pedagogía Waldorf mucho que tiene que ver con arte-terapia, euritmia curativa, el movimiento. ¿Por qué el movimiento? Porque muchas veces esas fuerzas se quedan atascadas en nuestro cuerpo y a través de movimientos nos ayudamos a conectarnos nuevamente con fuerzas que nos fortalecen. Entonces, la pedagogía Waldorf, como dije bien al principio, es una pedagogía curativa. Es una pedagogía que ayuda al desarrollo. Entonces, si nosotros seguimos esa pedagogía en los primeros 7 años de la vida, donde le decimos que el mundo es bueno y que aunque haya, ¿se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda estallaban las bombas y era diferente los padres con los niños pequeños con padres que acompañaban y jugaban y decían los ruidos y no pasaba nada, con aquellos que se escondían y estaban aterrorizados? Entonces, a través de los cuentos son muy terapéuticos. Si uno cuenta, por ejemplo, la Caperucita Roja, a veces son, digamos, mutilados y denostados por la psicología, pero ¿qué es Caperucita Roja? Caperucita Roja es un alma joven que tiene una madre y que tiene que ir hacia un camino hacia la abuela. Y en ese camino hacia la abuela sufre tentaciones y se sale de esa senda. Y es tentada y sucumbe a esa tentación y obviamente algo le pasa. Pero viene alguien que le ayuda y ayuda a salir y puede recuperarse. Y después el cuento sigue en que vuelve el lobo, pero como ya sabía lo que le había pasado, entonces no hace nada y mata al lobo. Esa enfermedad sí no es lo mismo que una enfermedad viral. Yo me contagio de un virus, me enfermo y me curo. Vuelve un virus, soy inmune porque ya hice anticuerpos y no me enfermo. Y esos cuentos contados así son imágenes arquetípicas que le ayudan al niño a confiar que pase lo que le pase, va a salir bien librado. Todos esos cuentos hacen que pase
que pone en su cuerpo físico, que dijimos que construye su herramienta y que le da la posibilidad de saber con certeza que el mundo es bueno, que vale la pena luchar por él y que pase lo que pase va a salir bien librado para eso. Bueno, me están haciendo señas de ahí atrás. Bueno, les agradezco mucho. Gracias. Bueno, vení para acá.